Nuestra casa era la casa de la tristeza. La salud de mi padre se vio profundamente afectada por el horror de los recientes acontecimientos. Elizabeth estaba triste y abatida. Ya no encontraba ningún placer en sus actividades cotidianas, y cualquier alegría le resultaba sacrílega para con los muertos. Pensaba que la pena eterna y las lágrimas eran el justo homenaje que tenía que rendir por la inocencia que se había destruido y aniquilado de aquel modo. Ya no era la criatura feliz que en su primera juventud había vagado conmigo por las orillas del lago y hablaba con alegría de nuestras perspectivas futuras. Ahora se había convertido en una mujer seria y a menudo hablaba de la volubilidad de la fortuna y de la inestabilidad de la vida humana. Mi querido primo, me decía, cuando pienso en la miserable muerte de Justin Maurice, me resulta imposible ver este mundo y todo lo que hay en él del mismo modo que antes. Antes consideraba las historias sobre el vicio y la injusticia que leía en los libros o que escuchaba a otros como cuentos de viejas o de demonios imaginarios. Al menos me parecían muy lejanos y más relacionados con la razón que con la imaginación. Pero ahora la calamidad ha llegado a nuestra casa y todos los hombres me parecen monstruos sedientos de sangre de los demás. Pero estoy siendo ciertamente injusta. Todo el mundo creía que esa pobre muchacha era culpable. Y si ella pudiera haber cometido el crimen por el que fue condenada, con toda seguridad habría sido la más depravada de todas las criaturas humanas. Solo por unas joyas, haber asesinado al hijo de su benefactor y amigo, un niño a quien ella misma había cuidado desde que nació, y el que parecía querer como si hubiera sido el suyo propio. No puedo admitir jamás la ejecución de ningún ser humano, pero con toda seguridad habría pensado que un ser así no era digno de pertenecer a la sociedad. Sin embargo, era inocente. Lo sé, siento que era inocente. Tú eres de la misma opinión, y eso me lo confirma. Por Dios, Víctor, si la mentira se parece tanto a la verdad, ¿quién puede estar seguro de alcanzar alguna felicidad? Siento como si estuviera caminando por el borde de un precipicio hacia el cual avanzan miles de seres que intentan arrojarme al abismo. William y Justin fueron asesinados, y el asesino escapa, fingiendo ser humano. Anda libre por el mundo y quizás sea respetado. Pero, aunque me condenaran a morir en el cadalso por esos mismos crímenes, no me cambiaría jamás por semejante monstruo. Escuché sus palabras con una angustia indescriptible. Yo era, no físicamente, pero sí efectivamente, el verdadero asesino. Elizabeth leyó la angustia en mi rostro y, cogiéndome cariñosamente la mano, dijo: Mi queridísimo primo, tienes que tranquilizarte. Esos acontecimientos me han afectado. Dios sabe cuán profundamente, pero no estoy tan destrozada como tú. Hay en tu rostro una expresión de dolor y a veces de venganza que me hace temblar. Cálmate, mi querido Víctor. Daría mi vida porque estuvieras tranquilo. Verás cómo volveremos a ser felices, viviendo apaciblemente en nuestro país natal y apartados del mundo. ¿Qué podría perturbar nuestra tranquilidad? Las lágrimas resbalaban por sus mejillas mientras me lo decía, desmintiendo la misma felicidad que me prometía, pero al mismo tiempo sonreía de tal modo
que podía apartar los demonios que se escondían en mi corazón. Mi padre, que vio la tristeza que se reflejaba en mi cara, solo una exageración de la pena que debía sentir naturalmente, pensó que un entretenimiento adecuado a mis gustos sería el mejor medio para que recuperara la serenidad acostumbrada. Fue por este motivo por el que nos habíamos trasladado al campo, y animado por la misma razón, ahora propuso que podíamos hacer un viaje al valle de Chamonix. Yo ya había estado allí, pero Elizabeth y Ernest nunca lo habían visitado, y ambos habían expresado muy a menudo su deseo de ver aquel sitio, que todo el mundo les había descrito como un lugar maravilloso y sublime. Así pues, a mediados del mes de agosto, casi 2 meses después de la muerte de Justine, partimos de Ginebra, dispuestos a realizar ese viaje. El tiempo era maravilloso, y si mi pena hubiera sido de esas que se pueden ahuyentar mediante cualquier entretenimiento pasajero, aquel viaje habría obtenido ciertamente el resultado que mi padre se había propuesto. En todo caso, me interesó un tanto el paisaje. A veces me apaciguaba, pero no podía mitigar del todo mi dolor. Durante el primer día viajamos en un carruaje. Por la mañana habíamos visto en la distancia las montañas hacia las que nos dirigíamos poco a poco. Nos dimos cuenta de que el valle por el que transitábamos y que estaba formado por el Arve, cuyo curso seguíamos, se cerraba sobre nosotros gradualmente. Y cuando el sol se puso, vimos las inmensas montañas y precipicios descolgándose sobre nosotros por todas partes, y oímos el sonido del río rugiendo entre las rocas y las cascadas, precipitándose alrededor. Al día siguiente, proseguimos nuestro viaje en mulas, y a medida que ascendíamos más y más, el valle adquiría un aspecto más bello y frondoso. Los castillos en ruinas colgando de los precipicios en montañas pobladas de pinos, el Arve impetuoso y las pequeñas granjas asomándose aquí y allá entre los árboles formaban una escena de singular belleza. Pero aún lo fue más y se acercó a lo sublime cuando vimos los poderosos Alpes, cuyas blancas y brillantes pirámides y cúpulas se elevaban como torres sobre todo lo existente en la tierra. La morada de otra raza de seres. Cruzamos el puente de Pélissière, donde la quebrada que forma el río se abría ante nosotros, y comenzamos a ascender la montaña que se elevaba sobre él. Poco después entramos en el valle de Chamonix. Este valle es, desde luego, maravilloso y sublime, pero no tan hermoso y pintoresco como el de Cerbourg, que era el que acabábamos de dejar atrás. Está rodeado de montañas altas y nevadas, pero ya no vimos más castillos en ruinas ni tierras fértiles. Los inmensos glaciares se acercaban casi al camino. Oímos el atronador retumbar de avalanchas que se desprendían y la huella de neblina que dejaban a su paso. El Mont Blanc, el supremo y magnífico Mont Blanc, se elevaba sobre las aiguilles que lo rodean, y su imponente cúpula dominaba el valle. Durante aquel viaje, en ocasiones avancé junto a Elizabeth y me esforcé en señalarle las distintas maravillas del paisaje. Y a menudo forzaba a mi mula a quedarse atrás, para poder entregarme así a las penas de mis pensamientos. En otras ocasiones espoleaba al animal para que adelantara a mis compañeros de viaje, para poder olvidarme de ellos, del mundo y sobre todo de mí mismo. Cuando me encontraba a cierta distancia, me bajaba y me tiraba en la hierba, apesadumbrado por el horror y la desesperación. A las 8 de la tarde llegamos a Chamonix. Mi padre y Elizabeth estaban muy cansados. Ernest, que nos acompañaba, estaba encantado y muy animado. La única circunstancia que le molestaba era el viento del sur y la lluvia que ese viento prometía para el día siguiente. Nos retiramos pronto a nuestros aposentos, pero no a dormir.
Al menos, yo no. Permanecí durante muchas horas asomado a la ventana, observando los pálidos resplandores que jugaban sobre el Mont Blanc y escuchando el rumor de la Arve que corría bajo mi ventana. Capítulo 15. Al día siguiente, contrariamente a los pronósticos de nuestros guías, hizo muy bueno, aunque el cielo estaba nublado. Visitamos las fuentes de Arveiron y paseamos a caballo por el valle hasta la tarde. Aquellos paisajes sublimes y magníficos me proporcionaban todo el consuelo que podía recibir. Me elevaban por encima de la mezquindad, y aunque no podían disipar mi dolor, lo mitigaban y lo acallaban. En alguna medida, también apartaban mi mente de los pensamientos en los que había estado sumido durante el último mes. Regresaba al atardecer, agotado, pero menos desdichado, y conversaba con mi familia con más simpatía de lo que había sido mi costumbre desde hacía algún tiempo. Mi padre estaba contento y Elizabeth encantadísima. «Mi querido primo», decía, «¿ves cuánta felicidad nos traes cuando eres feliz? No recaigas de nuevo». A la mañana siguiente llovía torrencialmente y unas nieblas densas ocultaban las cimas de las montañas. Me levanté muy pronto, pero me sentía inusualmente melancólico. La lluvia me deprimía. Los viejos temores volvieron a mi corazón y me encontraba abatido. Sabía cuánto me desagradaría a mi padre ese cambio repentino y preferí evitarlo hasta que me recuperara lo suficiente, al menos como para poder ocultar los sentimientos que me apesadumbraban. Supe que ellos se quedarían toda la tarde en la posada, y como yo estaba muy acostumbrado a la lluvia y al frío, decidí subir el Montanvert solo. Recordaba la impresión que había causado en mi espíritu cuando estuve allí por primera vez. La visión del gigantesco glaciar, siempre en movimiento. En aquella ocasión me había embargado un éxtasis sublime que daba alas al alma y le permitía remontarse desde este oscuro mundo hasta la luz y la alegría. La contemplación de lo terrible y lo majestuoso en la naturaleza siempre ha tenido en realidad la capacidad de ennoblecer mi espíritu y de hacerme olvidar las preocupaciones pasajeras de la vida. Decidí ir solo porque conocía bien el camino y la presencia de otra persona arruinaría la solitaria grandeza del paisaje. El ascenso es muy pronunciado, pero el camino se recorta en constantes revueltas que permiten ascender esas montañas casi verticales. Es un paisaje aterradoramente desolado. En 1000 lugares se aprecian los restos de los aludes invernales, donde los árboles yacen en tierra, quebrados y astillados, algunos completamente destrozados, otros inclinados y apoyados en los salientes rocosos de la montaña o recostados y atravesados sobre otros árboles. Cuando uno alcanza cierta altura, el camino se cruza con barranqueras cubiertas de nieve, desde donde suelen desprenderse continuamente piedras que caen rodando. Una de esas quebradas es particularmente peligrosa, porque el más leve sonido, incluso el que se produce al hablar en voz alta, genera una vibración en el aire lo suficientemente violenta como para desatar la destrucción sobre la persona que se atrevió a hablar. Los abetos aquí no son ni altos ni frondosos, sino sombríos, y añaden un aire de severidad al paisaje. Miré abajo, al valle. Imponentes nieblas estaban elevando desde el río que lo atravesaba y se iban alzando en densas volutas en torno a las montañas del otro lado, cuyas cimas aparecían ocultas por nubes uniformes, mientras que la lluvia se precipitaba desde aquellos cielos oscuros y se añadía a la melancólica sensación que tenía de todo lo que me rodeaba. Dios mío, ¿por qué presume el hombre de tener más sensibilidad que las bestias? Eso solo los convierte en seres más necesitados. Si nuestros impulsos se redujeran al hambre, la sed y el deseo, casi podríamos ser libres.
pero nos vemos agitados por todos los vientos y por cada palabra pronunciada casi al azar o por cada paisaje que ese viento puede sugerirnos. Dormimos, y un sueño es capaz de envenenar nuestro descanso. Nos levantamos, y un pensamiento pasajero nos amarga el día. Sentimos, imaginamos o razonamos, reímos o lloramos. Abrazamos pesares amados o apartamos nuestras cuitas. No importa, porque sea alegría o pena, el camino de su partida siempre está abierto. El ayer del hombre jamás puede ser como su mañana. Nada puede durar, salvo la mutabilidad. Ya era mediodía cuando llegué a la cumbre. Durante algún tiempo estuve sentado en la roca desde la que se dominaba el mar de hielo. La niebla envolvía aquel lugar y las montañas circundantes. De repente, una brisa disipó la niebla y yo descendí al glaciar. La superficie es muy quebrada y se eleva como las olas de un mar enfurecido, o desciende mucho y por todas partes se abren profundas grietas. Esa extensión de hielo tiene 1 legua de anchura, pero tardé casi 2 horas en cruzarlo. La montaña que hay al otro lado es una roca desnuda y perpendicular. Desde aquella parte en la que ahora me encontraba, Montanvert se encontraba exactamente enfrente, a la distancia de 1 legua, y sobre él se elevaba el Mont Blanc con su terrible majestuosidad. Me quedé en una oquedad de la roca, observando aquel maravilloso e imponente paisaje. El mar, o más bien el inmenso río de hielo, serpenteaba entre las montañas que la abastecían, cuyas aéreas cumbres se elevaban sobre los abismos. Aquellas cimas heladas y deslumbrantes brillaban al sol, por encima de las nubes. Mi corazón, antes apenado, ahora se henchía con un sentimiento parecido a la alegría, y exclamé: «Espíritus errantes, si es verdad que vagáis y no encontráis descanso en vuestras angostas moradas, concededme esta leve felicidad, o llevadme con vosotros y alejadme de las alegrías de la vida». Apenas dije aquellas palabras, de repente descubrí la figura de un hombre a cierta distancia, avanzando hacia mí a una velocidad sobrehumana. Saltaba por encima de las grietas de hielo, entre las cuales yo había avanzado con tanta precaución. Su estatura, también, a medida que se aproximaba, parecía exceder con mucho a la de un hombre común. Tuve miedo. Una niebla veló mis ojos y sentí que la debilidad se apoderaba de mí. El viento gélido de las montañas rápidamente me reanimó. Me di cuenta, a medida que aquella figura se acercaba más y más, visión espantosa y aborrecida, de que era el engendro que yo había creado. Temblé de rabia y de horror. Decidí esperar que se aproximara y entonces enfrentarme a él en un combate mortal. Se aproximó. Su rostro delataba una amarga angustia mezclada con desdén y malignidad. Pero apenas pude darme cuenta de eso. La furia y el odio me habían privado por completo de todo razonamiento, y solo me recobré para lanzarle los insultos más furiosos de odio y de desprecio. «¡Demonio!», exclamé. «¿Te atreves a acercarte a mí? ¿Es que no temes que la furiosa venganza de mi brazo caiga sobre tu despreciable cabeza? Apártate, alimaña miserable. O mejor, quédate ahí para que pueda arrastrarte por el lodo. Y... ojalá pudiera, con la destrucción de tu miserable existencia, devolverles la vida a aquellas criaturas a las que asesinaste diabólicamente». «Esperaba este recibimiento», dijo el demonio. «Todos odian a los desgraciados. ¿Cuánto me darán a mí, que soy el más desdichado de todos los seres vivos? Pero vos, mi creador, me odiáis
y me rechazáis, a vuestra criatura, a quien estáis ligado por lazos que sólo se desatarán con la muerte de uno de los dos. Os proponéis matarme. ¿Cómo os atrevéis a jugar así con la vida? Cumplid con vuestro deber para conmigo, y yo cumpliré con vos y con el resto de la humanidad. Si aceptáis mis condiciones, os dejaré en paz, a ellos y a vos. Pero si os negáis, alimentaré las fauces de la muerte hasta que se sacie incluso con vuestros seres más queridos. ¡Monstruo abominable!, grité furiosamente. Eres solo un demonio, y las torturas del infierno son una venganza demasiado dulce para los crímenes que has cometido. ¡Maldito demonio! ¿Y me reprochas tu creación? Ven, para que pueda apagar la llama que he encendido de un modo tan imprudente. Mi furia estaba desatada. Salté sobre él, impelido por todos los sentimientos que pueden armar a un ser contra la existencia de otro. Él me esquivó fácilmente y dijo: «Calmaos. Os suplico que me escuchéis. Antes de que descarguéis vuestro odio sobre mi desventurada cabeza, ¿acaso no he sufrido lo suficiente que aún deseáis aumentar mi desdicha? Amo la vida, aunque solo sea para mí una sucesión de angustias, y defenderé la mía. Recordad que me habéis hecho más poderoso que vos mismo. Soy más alto que vos, mis miembros más ágiles, pero no me dejaré arrastrar por la tentación de enfrentarme a vos. Soy vuestra criatura, y siempre seré fiel y sumiso ante vos, mi señor natural y mi rey, si vos cumplís también con vuestra parte, con las obligaciones que tenéis para conmigo. Oh, Frankenstein, no seáis justo con todos los demás, y me aplastéis a mí solo, a quien más debéis vuestra clemencia, vuestro cariño. Recordad que soy vuestra creación. Yo debería ser vuestro Adán, pero bien al contrario, soy un ángel caído, a quien privasteis de la alegría sin ninguna culpa. Por todas partes veo una maravillosa felicidad de la cual solo yo estoy irremediablemente excluido. Yo era afectuoso y bueno. La desdicha me convirtió en un malvado. Hacedme feliz y volveré a ser bueno. Apártate, contesté. No te escucharé. No puede haber nada entre tú y yo. Somos enemigos. Apártate de mí, o midamos nuestras fuerzas en una lucha en la que uno de los dos deba morir. ¿Cómo puedo conseguir que os apiadéis de mí?, dijo aquel engendro. No habrá súplicas que consigan que volváis vuestra benevolente mirada hacia la criatura que implora vuestra bondad y compasión. Creedme, Frankenstein, yo era bueno, mi alma rebosaba de amor y humanidad, pero no estoy solo, miserablemente solo. Y vos, mi creador, me aborrecéis. ¿Qué esperanza puedo albergar respecto a vuestros semejantes que no me deben nada? Me desprecian y me odian. Las montañas desoladas y los lúgubres glaciares son mi refugio. He vagado por estos lugares durante muchos días. Las grutas de hielo, a las que yo solo no temo, son mi hogar y el único lugar al que los hombres no desean venir. Bendigo estos espacios tenebrosos, porque son más amables conmigo que vuestros semejantes. Si la humanidad entera supiera de mi existencia, como vos, cogería las armas para conseguir mi completa aniquilación. Así, no he de odiar a aquellos que me aborrecen. No habrá tregua con mis enemigos. Soy desgraciado
y ellos compartirán mi desdicha. Pero en vuestra mano está recompensarme y librar a todos los demás de un mal que sólo espera que vos lo desencadenéis, y que no se engullirá en los torbellinos de su furia sólo a vos y a vuestra familia, sino muchísimos otros más. Permitid que se conmueva vuestra compasión y vuestra justicia, y no me despreciéis. Escuchad mi historia. Cuando la hayáis oído, maldecidme o apiadaos de mí, de acuerdo con lo que consideréis que merezco. Pero escuchadme. Las leyes humanas permiten a los reos, no importa los sanguinarios que sean, hablar de su propia defensa antes de ser condenados. Escuchadme, Frankenstein. Me acusáis de asesinato y, sin embargo, destruiríais gustosamente vuestra propia criatura. Oh, gloria a la eterna justicia del hombre. Pero no os pido que me perdonéis. Escuchadme y luego, si podéis y así lo deseáis, destruid la obra que nació de vuestras propias manos. ¿Por qué me traes a la memoria hechos cuyo simple recuerdo me hace estremecer y de los cuales solo yo soy la triste causa y razón? Grité. Maldito sea el día en que viste la luz. Y aunque me maldiga a mí mismo, malditas sean las manos que te crearon. Me has hecho más desgraciado de lo que nadie puede imaginar. No me has dejado la posibilidad de considerar si soy justo contigo o no. Apártate, apártate de mi vista. Así lo haré, Creador. Apartaré de vuestra vista a aquel a quien aborrecéis. Contestó, y puso delante de mis ojos sus espantosas manos, y yo las aparté con violencia. Pero podéis seguir escuchándome y concederme vuestra compasión. Por las virtudes que tuve una vez, os lo ruego, escuchad mi historia. Es larga y extraña, y la temperatura de este lugar no es adecuada para vuestra delicada sensibilidad. Venid a la cabaña de las montañas. El sol aún está alto en el cielo. Antes de que caiga y se oculte tras aquellas montañas e ilumine otro mundo, habréis escuchado mi historia y podréis decidir. De vos depende si he de apartarme para siempre de los lugares que ocupan los hombres y he de llevar una vida tranquila, sin hacer daño a nadie. Puede convertirme en el azote de vuestros semejantes y en la causa de vuestra ruina inmediata. Y diciendo aquello, emprendió la marcha por el hielo. Lo seguí. Tenía el corazón destrozado y no le respondí. Pero, mientras avanzaba, sopesé los distintos argumentos que había utilizado y al fin decidí escuchar su historia. En parte me vi empujado por la curiosidad y la compasión terminó de inclinarme a ello. Hasta entonces solo lo consideraba el asesino de mi hermano y deseaba con ansiedad que confirmara o me negara aquella idea. Por vez primera también sentí que un creador tenía deberes para con su criatura y que antes de quejarme por su maldad debía conseguir que fuera feliz. Esos motivos me forzaron a aceptar su ruego. Cruzamos los hielos, pues, y ascendimos por las montañas que había al otro lado. El aire era frío y la lluvia comenzaba a caer de nuevo. Entramos en la cabaña. El monstruo con aire de satisfacción. Yo, con el corazón oprimido y con los ánimos abatidos. Pero había decidido escucharle. Y, sentándome junto al fuego que encendió, comenzó a contarme así su historia. Volumen 2, capítulo 1. Solo con mucha dificultad recuerdo los primeros instantes de mi existencia. Todos los acontecimientos de aquel periodo se me parecen confusos e indistintos. Una extraña sensación me embargaba. Veía, sentía, oía y olía al mismo tiempo.
y eso ocurría incluso mucho tiempo antes de que aprendiera a distinguir las operaciones de mis distintos sentidos. Recuerdo que, poco a poco, una luz cada vez más fuerte se apoderó de mis nervios, de tal modo que me obligó a cerrar los ojos. Luego, la oscuridad me envolvió y me angustió. Pero apenas había sentido esto cuando, abriendo los ojos, o eso supongo ahora, la luz se derramó sobre mí de nuevo. Caminé, creo, y descendí, pero de repente descubrí un gran cambio en mis sensaciones. Antes estaba rodeado de cuerpos oscuros y opacos, inaccesibles a mi tacto o a mi vista, y ahora descubría que podía caminar libremente y que no había obstáculos que no pudiera superar o evitar. La luz se hizo cada vez más opresiva, y como el calor me agotaba cuando caminaba, busqué un lugar donde pudiera ver sombra. Fue en el bosque que hay cerca de Ingolstadt, y allí, junto a un arroyo, me tumbé durante unas horas y descansé, hasta que sentí las punzadas del hambre y la sed. Esto me obligó a levantarme y abandonar mi sueño, y comí algunos frutos del bosque que encontré colgando de los árboles o tirados por el suelo. Sacié mi sed en el arroyo, y luego, volviéndome a tumbar, me embargó el sueño. Ya era de noche cuando me desperté. También sentí frío, y se puede decir que instintivamente casi me asusté al descubrirme completamente solo. Antes de abandonar vuestros aposentos, como tuve sensación de frío, me había cubierto con algunas ropas, pero eran insuficientes para protegerme de los rocíos de la noche. Era un pobre desgraciado, indefenso y miserable. Ni sabía ni podía comprender nada, pero sintiendo que el dolor invadía todo el cuerpo, me senté y lloré. Poco después, una hermosa luz fue cubriendo los cielos poco a poco y tuve una sensación de placer. Me levanté y observé una brillante esfera que se elevaba entre los árboles. La miré maravillado. Se movía lentamente, pero iluminaba mi camino, y de nuevo fui a buscar frutos. Todavía estaba aterido cuando, bajo uno de los árboles, encontré una enorme capa con la cual me cubrí y me senté en la tierra. No había ideas claras en mi mente. Todo me resultaba confuso. Sentía la luz, el hambre, la sed y la oscuridad. Innumerables sonidos tintineaban en mis oídos, y por todas partes me llegaban distintos olores. Lo único que podía distinguir era la luna brillante, y clavé mis ojos en ella con placer. Transcurrieron varios días y noches, y la esfera de la noche ya había menguado mucho, cuando comencé a distinguir unas sensaciones de otras. Poco a poco empecé a discernir con facilidad el arroyo claro que me proporcionaba el agua y los árboles que me cubrían con su follaje. Me encantó descubrir por vez primera aquel sonido tan agradable que a menudo halagaba mis oídos y que procedía de las gargantas de pequeños animales alados que a menudo la luz de mis ojos descubría. También comencé a ver con más precisión las formas que me rodeaban y a comprender las horas de la radiante luz que se derramaba sobre mí. A veces intentaba imitar las agradables canciones de los pájaros, pero me resultaba imposible. A veces deseaba expresar mis sensaciones a mi modo, pero el sonido desagradable e incomprensible que salió de mi garganta me aterró y me devolvió de nuevo al silencio. La luna había desaparecido de la noche y se volvía a mostrar de nuevo con una forma más pequeña,
mientras yo aún vivía en el bosque. Por aquel entonces, mis sensaciones habían llegado a ser ya bastante claras, y mi mente todos los días concebía nuevas ideas. Mis ojos empezaron a acostumbrarse a la luz y a percibir los objetos con sus formas precisas. Ya distinguía los insectos de las plantas, y poco a poco unas plantas de otras. Descubrí que los gorriones apenas cantaban, salvo unas notas toscas, mientras que las de los mirlos eran dulces y encantadoras. Un día, cuando me hallaba aterido de frío, encontré un fuego que habían abandonado algunos mendigos vagabundos, y me embargó un gran placer cuando sentí su calor. En mi alegría, alargué mi mano hacia las brasas vivas, pero rápidamente la aparté con un grito de dolor. ¡Qué extraño!, pensé, que la misma causa produjera al mismo tiempo efectos tan contrarios. Estudié con detenimiento la composición del fuego y, para mi alegría, descubrí que salía de la madera. Rápidamente recogí algunas ramas, pero estaban húmedas y no prendieron. Me quedé triste por esto y volví a sentarme para ver cómo funcionaba el fuego. La madera húmeda que había dejado cerca se fue secando y luego empezó a arder. Pensé en aquello y, tocando las distintas ramas, descubrí la causa y me ocupé de recoger una gran cantidad de madera que yo podría secar, y así tendría mucha reserva para el fuego. Cuando vino la noche y con ella trajo el sueño, tuve mucho miedo de que mi fuego pudiera apagarse. Lo cubrí cuidadosamente con madera seca y hojas, y luego puse más ramas húmedas. Y luego, extendiendo en el suelo mi capa, me tumbé y caí dormido. Por la mañana me desperté, y mi primera preocupación fue ver cómo estaba el fuego. Lo descubrí, y una leve brisa lo avivó y lo prendió. También me fijé en eso, y formé un abanico con ramas para avivar las brasas cuando estuvieran a punto de apagarse. Cuando vino la noche otra vez, vi con placer que el fuego daba luz, además de calor. Y el descubrimiento de este detalle me fue de mucha utilidad también a la hora de comer, porque vi que algunos restos de carne que los viajeros abandonaban habían sido asados y resultaban mucho más sabrosos que los frutos del bosque que yo recogía. Así pues, intenté preparar mi comida de la misma manera, poniéndola en las brasas vivas. Descubrí que los frutos se echaban a perder, pero las nueces mejoraban mucho. La comida, de todos modos, comenzó a escasear, y a menudo pasaba todo el día buscando en vano algunas bellotas con las que calmar las punzadas del hambre. Cuando vi que ocurría esto, decidí abandonar el lugar en el que había vivido hasta entonces y buscar otro en el que pudiera satisfacer con más facilidad las pocas necesidades que tenía. Al emprender este viaje, lamenté muchísimo la pérdida de mi hoguera. La había conseguido por medios ajenos y no sabía cómo volverla a hacer. Pensé seriamente en este contratiempo durante varias horas, pero me vi obligado a renunciar a cualquier intento de hacer otra, y envolviéndome en mi capa, atravesé el bosque y me dirigí hacia donde se pone el sol. Pasé 3 días vagando por aquellos caminos y al final encontré el campo abierto. La noche anterior había caído una gran nevada y los campos estaban blancos y sin hollar. Todo parecía desolado, y de pronto comprobé que aquella sustancia blanca que cubría los campos me estaba congelando los pies. Eran alrededor de las 7 de la mañana, y yo solo suspiraba por conseguir un poco de comida y abrigo. Al final vi una pequeña cabaña que sin duda había sido construida
para acoger a algún pastor. Aquello era nuevo para mí y estudié la estructura de la cabaña con gran curiosidad. Encontré la puerta abierta y entré. Había un anciano allí sentado, cerca de la chimenea sobre la cual estaba preparándose el desayuno. Se volvió al oír el ruido y al verme dio un fuerte alarido y abandonó la cabaña. Huyó corriendo por los campos con una velocidad de la que nadie lo hubiera creído capaz, a juzgar por su frágil figura. Su huida me sorprendió un tanto, pero yo estaba encantado con la forma de aquella cabaña. Allí no podían penetrar ni la nieve ni la lluvia. El suelo estaba seco y aquello me parecía un refugio tan excelente y maravilloso como les pareció el pandemonium a los señores del infierno después de asfixiarse en el lago de fuego. Devoré con avidez los restos del desayuno del pastor, que consistían en pan, queso, leche y vino del Rin. Pero esto último, de todos modos, no me gustó. Entonces me invadió el cansancio. Me tumbé sobre un poco de paja y me dormí. Ya era mediodía cuando me desperté y, animado por el calor del sol, decidí reemprender mi viaje y, colocando los restos del desayuno del campesino en un zurrón que encontré, continué avanzando por los campos durante varias horas hasta que llegué a una aldea al atardecer. Me pareció un verdadero milagro. Las cabañas, las casitas y las granjas tan ordenadas, y las casas de los hacendados, unas tras otras, suscitaron toda mi admiración. Las verduras en los huertos, y la leche y el queso que vi colocados en las ventanas de algunas granjas, me cautivaron. Entré en una de las mejores casas, pero apenas había puesto el pie en la puerta cuando los niños comenzaron a gritar y una de las mujeres se desmayó. Todo el pueblo se alarmó. Algunos huyeron, otros me atacaron, hasta que, gravemente magullado por las piedras y otras muchas clases de armas arrojadizas, pude escapar a campo abierto y, aterrorizado, me escondí en un pequeño cobertizo, completamente vacío y de aspecto miserable, comparado con los palacios que había visto en la aldea. Aquel cobertizo, sin embargo, estaba contiguo a una casa de granjeros que parecía muy cuidada y agradable. Pero después de mi última experiencia, que tan cara me había costado, no me atreví a entrar en ella. El lugar de mi refugio se había construido con madera, pero el techo era tan bajo que solo con mucha dificultad podía permanecer sentado allí dentro. De todos modos, no había madera en el suelo, como en la casa, pero estaba seco. Y aunque el viento se colaba por innumerables rendijas, me pareció una buena protección contra la nieve y la lluvia. Así pues, allí me metí y me tumbé, feliz de haber encontrado un refugio ante las inclemencias de la estación y sobre todo ante la barbarie del hombre. Capítulo 2. Tan pronto como despuntó la mañana, salí arrastrándome del refugio para ver la casa cercana y comprobar si podía permanecer en la guarida que había encontrado. Mi cobertizo estaba situado en la parte trasera de la casa, rodeado a ambos lados por una pocilga y una charca de agua limpia. También había una parte abierta por la que yo me había arrastrado para entrar.
Pero entonces cubrí con piedras y leña todos los resquicios con los que pudieran descubrirme, y lo hice de tal modo que podía removerlo para entrar y salir. La única luz que tenía procedía de la pocilga y era suficiente para mí. Habiendo dispuesto de ese modo mi hogar, y después de haberlo alfombrado con paja, me oculté, porque vi la figura de un hombre a lo lejos, y recordaba demasiado bien el tratamiento que me habían dado la noche anterior, como para fiarme de él. En todo caso, antes me había procurado el sustento para aquel día, que consistía en un mendrugo de pan duro que había robado y un tazón con el cual podía beber, mejor que con las manos, del agua limpia que manaba junto a mi guarida. El suelo estaba un poco alzado, de modo que se mantenía perfectamente seco, y como al otro lado de la pared estaba la chimenea con el fuego de la cocina de la granja, el cobertizo estaba bastante caliente. Pertrechado de este modo, me dispuse a quedarme en aquella choza hasta que ocurriera algo que pudiera cambiar mi decisión. En realidad, era un paraíso comparado con el inhóspito bosque, mi primera morada, con las ramas de los árboles siempre goteando y la tierra empapada. Di cuenta de mi desayuno con placer, y cuando iba a apartar el tablazón para procurarme un poco de agua, oí unos pasos, y mirando a través de un pequeño resquicio, pude ver a una muchacha que llevaba un cántaro en la cabeza y pasaba por delante de mi choza. La muchacha era muy joven y de porte gentil, muy distinta a los granjeros y criados que me había encontrado hasta entonces. Sin embargo, iba vestida muy sencillamente, y una tosca falda azul y una blusa de lino era toda su indumentaria. Tenía el pelo rubio y lo llevaba peinado en trenzas, pero sin adornos. Parecía resignada y triste. Se marchó, pero un cuarto de hora después regresó, llevando el cántaro, ahora casi lleno de leche. Mientras iba caminando, y parecía que apenas podía con el peso, un joven le salió al encuentro y su rostro mostraba un abatimiento aún más profundo. Profiriendo algunas palabras con aire melancólico, cogió el cántaro de la cabeza de la niña y lo llevó a la casa. Ella fue detrás y ambos desaparecieron. Casi inmediatamente volví a ver al hombre joven otra vez, con algunas herramientas en la mano, cruzando el campo que había frente a la casa, y la niña también estuvo trabajando. A veces en la casa y a veces en el corral, donde les daba de comer a las gallinas. Cuando examiné bien mi choza, descubrí que una esquina de mi cobertizo antiguamente había sido parte de una ventana de la casa, pero el hueco se había cubierto con tablones. Uno de ellos tenía una pequeña y casi imperceptible grieta, a través de la cual solo podía penetrar la mirada. A través de esa ranura se veía una pequeña sala, encalada y limpia, pero casi vacía de mobiliario. En una esquina, cerca de una pequeña chimenea, estaba sentado un anciano, apoyando la cabeza en la mano con un gesto de desconsuelo. La muchacha joven estaba ocupada intentando arreglar la casa, pero entonces sacó algo de una caja que tenía en las manos y se sentó junto al anciano, quien, cogiendo un instrumento, comenzó a tocar y emitir sonidos más dulces que el canto del zorzal o el ruiseñor. Incluso a mí, un pobre desgraciado que jamás había visto nada hermoso, me pareció una escena encantadora. Los cabellos plateados y la expresión bondadosa del anciano granjero se ganaron mi respeto, mientras que los gestos amables de la joven despertaron mi amor. El anciano tocó una canción dulce y triste, la cual, según descubrí, arrancaba lágrimas de los ojos de su encantadora compañera, pero el anciano no se dio cuenta de ello
hasta que ella dejó escapar un suspiro. Entonces él dijo algunas palabras y la pobre niña, dejando su labor, se arrodilló a sus pies. Él la levantó y sonrió con tal bondad y cariño que tuve sensaciones de una naturaleza peculiar y abrumadora. Eran una mezcla de dolor y placer, como nunca había experimentado antes, ni por el hambre, ni por el frío, ni por el calor o la comida. Incapaz de soportar esas emociones, me aparté de la ventana.